Hermano que está al lado suyo, amén, aleluya, gloria a Dios. Invito a que salude a alguien. Amén, gloria a Dios. Mis amados hermanos, sean bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Amén. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Dios le bendiga. Eso. Dios le bendiga. Muy bien. Hoy día vamos a continuar con una palabra que tenemos de parte del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy día se llama de tal manera. Repite conmigo, de tal manera. Así que Dios hoy día nos va a recordar una vez más. Dios nos va a recordar una vez más de aquellas cosas que Él ha hecho por nosotros y a diario sigue hablando por nosotros. Amén. Así que le invito por favor, hermana Elsa, que me pueda ayudar con el libro de Juan capítulo 3, versículo 16. Es un versículo muy conocido, que estoy seguro que usted ya lo sabe, se lo debe saber de memoria. Ese es como el pan nuestro de cada cristiano. Es como el pan nuestro de cada cristiano. El cristiano que no se sabe Juan 3:16, creo que no es cristiano. Ok. Listo. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la Biblia, porque de tal manera, que dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que dice que en Él cree, ¿qué más dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todo aquel que en Él crea, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga, ¿qué dice? Vida eterna. Excelente. Ahora, hoy día quiero que usted, por favor, en nombre del Señor, pueda prestar mucha atención y recuerde que el deseo de Dios es que usted no se pierda. El deseo de Dios es que nadie se pierda. Así está escrito en la palabra. Ese es el deseo del Señor, que nadie se pierda. Ahí dice textualmente, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de Jesús es haber venido a esta tierra para que todos crean en Él y nadie se pierda. Entonces, mire que el amor de Dios se enfoca en que no te pierdas. Está acá la iglesia. Voy a volver a repetirlo. El amor de Dios se enfoca en que no te pierdas. Ahí no dice que el amor de Dios se enfoca en que nosotros seamos multimillonarios. El amor de Dios se enfoca en que usted y yo no nos perdamos, sino que tengamos salvación y vida eterna. En eso se enfoca el amor de Dios. En eso se enfoca. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, ¿cómo amó Dios al mundo? ¿De qué manera? Envió a su Hijo para que usted y yo no se pierdan. Usted puede decir, pastor, yo ya me sé ese versículo, pero es que, ¿por qué entonces a veces nos sentimos que nos vamos a perder? O que nos vamos a ir al infierno, o que vamos a destruir nuestra vida. No sé si a usted en algún momento se le ha venido ese pensamiento de que se va a perder. A mí sí me ha venido ese pensamiento. A mí también me ha venido un pensamiento, algún momento de que, ¿será que me voy al infierno? A mí también me ha pasado. Así que yo le estoy hablando a los honestos que están aquí. A todos algún día nos ha pasado. El que me dice a mí, no, a mí nunca me ha pasado, entonces que te lleve Cristo rápido, porque si nunca te ha pasado, porque es imposible que a alguien jamás, así sea una vez, se le haya cruzado ese pensamiento. Pero a todos algún momento nos ha pasado que nos ha dado un sinsabor de que nos vamos a perder. Amén o no amén. Pero tenemos que tener claro hoy día que para eso Cristo se nos presentó. Cristo se me presentó para que no me pierda. ¿Alguien está aquí? Dígame amén si está aquí.
Cristo se nos presentó para que no nos perdamos. Ahora, yo tengo que tener claro que si yo tengo a Cristo, Él tiene un enfoque específico de haber entrado en mi vida, que es que no me pierda. Él tiene un enfoque específico de haber entrado a mi vida, de haberlo recibido, y es que no me pierda. Vuelvo a repetirlo. El enfoque de Cristo de haber entrado en tu ser, en tu corazón, de que lo hayas recibido como tu Señor y Salvador y que hayas confesado con tu boca de que Dios lo resucitó de los muertos y que serás salvo. El propósito es de que Él haya entrado y hayas hecho toda esa oración. Para quien sea que te haya predicado, si pasaste delante del altar en una iglesia o en una evangelización o por ahí recibiste a Jesús en la calle, el enfoque de eso es que no te pierdas. Entonces, cuando yo no entiendo esto, entonces me siento que me voy a perder. Siento que todo va a salir mal. Siento que todo se va a destruir. Siento que no voy a llegar a ningún lado. Porque se me olvidó que Él me ama tanto que el deseo de Él es que no me pierda. Entonces hoy día Dios te está recordando a ti, iglesia, que Dios te ama tanto y Él desea que no te pierdas. Pero el deseo de Él es que no te pierdas. Pero hay un requisito. Dice ahí textualmente, que creamos en Él. Que creamos en Él. Para no perderte tienes que creer en Él. Pastor, yo ya creí en Él. Ya mismo le voy a explicar. Creemos sí, pero en el transcurso de ese camino hay cosas que van evolucionando que a veces nos hacen apagar la fe. Pero Dios te está recordándole hoy día a esa fe que está media flaca. A esa fe que le falta vitamina C. Está aquí. A esa fe que le falta, no sé, ¿cómo se llama ese? Ese que era de bacalao, emulsión de Scott. A esa fe que le falta todo eso. Dios te está recordando a esa fe que Jesús vino para que no te pierdas. Para que no te pierdas. Dígale que está al lado suyo. Jesús vino para que no te pierdas. Dígaselo, por favor. Ese es el propósito de Cristo. Ese es el trabajo de Él. Por eso, todo el tiempo Él está. Cada vez que tú ves, oye, ve, no te pierdas. Cada vez que te da, ¿verdad? El cuarto de hora, Él está, no te pierdas. Está acá la iglesia. Entonces, ese es el trabajo de Cristo. Llevarnos a que no nos perdamos. ¿Para qué? Para tener, ¿qué cosa? Vida eterna. El enfoque del amor de Dios. Mi esposo, pastor. Mi esposa, pastor. El enfoque del amor de Dios es que no te pierdas. Y el que me puede estar escuchando, si le parece medio raro lo que le voy a decir, si aún Dios tiene que lograr hacer cosas con ese cabezón o esa cabezona para que no te pierdas, está acá. Eso es lo que la gente no llega a entender. Porque Dios va a hacer lo que sea que tenga que hacer para que no te pierdas. Está aquí. Entonces a veces uno dice, ay, pero es que para que no te pierdas. Está aquí la iglesia. Para que no te pierdas. Dios te ama, iglesia, tanto que Él desea que no te pierdas. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Entonces, cuando se pierde el enfoque de eso, nuestra vida está centrada ¿en qué cosa? En lo material, en lo que necesito, en lo que no se resuelve, en lo que no tiene solución, en lo que no hay respuesta aún. Cuando se pierde el enfoque principal, entonces se te olvidó Cristo. Y algunos están sentados aquí, se les olvidó Cristo hace rato. Pastor, pero yo vengo a la iglesia, no se me ha olvidado Cristo. Yo oro, no se me ha olvidado Cristo. Se te esfumó hace rato el objetivo principal de tener a Cristo. Es que no te pierdas. Si tú eres una persona, yo soy una persona que vivo afanado y turbado todos los días, se me olvidó el enfoque principal. ¿Está acá la iglesia? Si yo vivo aterrorizado por las cosas que han de venir el día de mañana, la Biblia dice, creo que es en Lucas, desfalleciendo los hombres por el temor a causa de las cosas que han de sobrevenir en la tierra. Si yo estoy
Si yo vivo así y me mantengo así, se me olvidó el enfoque que es Cristo. Se me olvidó el enfoque. Si yo vivo afanado por lo que tengo que pagar, por lo que tengo que resolver, se me olvidó el enfoque que es tener a Cristo para vida eterna. Se me olvidó. Entonces, cada vez que tú te sientas que afanado por algo que tienes que resolver, o turbado, o sientes que no das más, es una señal. Se te está olvidando el enfoque principal. ¿Sí? Aquí. Eso es una señal. Y eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque el objetivo de nuestra fe en nuestro Señor no es lo terrenal, es vida eterna. Repito, el objetivo de tener a nuestro Señor en el corazón no es lo terrenal, es vida eterna. Entonces, si yo vivo afanado por lo que me pasa, por lo que no puedo resolver, entonces se me olvidó la razón por la cual un día en un altar acepté a Cristo. Está aquí la iglesia. Voy a repetirlo. Si yo vivo afanado y turbado, o no sé qué es que va a pasar el día de mañana, se me fue la razón principal por la cual yo un día en un altar recibí a Jesucristo. Porque la razón por la cual usted y yo recibimos a Jesucristo en un altar fue para salvación y vida eterna. Esa fue la única razón por la cual usted y yo lo recibimos. No había otra razón. No había otra razón. Esa era la única razón. Entonces en el camino se nos pierde el enfoque principal por el afán, por la turbación, por el dinero, por lo que hay que pagar, por lo que hay que resolver. Y eso es muy preocupante para nosotros como cristianos, debe de ser bien preocupante. Cuando a usted le pase eso, preocúpese, porque se le olvidó el principio por el cual tenemos a Cristo, que es la vida eterna. Por eso el Señor Jesús dijo: no pongas vuestra mirada en las cosas de la tierra, sino en las de los cielos, porque permanecen para siempre. Entonces cuando tú estás, se te olvidó. Y hoy día Dios, a los que vinieron hoy día, Dios los está volviendo al enfoque principal, que es vida eterna. No es tu carro, ni tu casa, ni tu familia. Es vida eterna. Es vida eterna. Entonces, cuando vuelve ese enfoque, escuche bien, cuando vuelve ese enfoque en nuestras vidas, entonces se nos hace más llevadero caminar. ¿Por qué, pastor? Porque el Señor te dijo: cuando tú buscas el reino y su justicia, entonces Él te añade. Pero el reino y su justicia no tiene que ver con buscarlo para la añadidura. Tiene que ver con buscarlo para seguir llegando a alcanzar esa vida eterna que Él ya me dio. Ese es el enfoque del reino de Dios y la justicia. Dios solamente nos deja establecido que a causa del reino de Dios y su justicia viene una añadidura para hacerte acuerdo que Él te dará la añadidura, pero no es el enfoque de la añadidura. Entonces nosotros hemos reemplazado el objetivo principal de haber tenido a Cristo. Y ahora cuando vamos delante de Él, ya no vamos con gracias, Padre, por la salvación grande que me has dado. Dios mío, esos amén son preocupantes, porque no hay ni uno. Ahora ya no vamos: Señor, gracias porque me lavaste con tu sangre y ahora soy tu hijo, tu hija, y tengo participación en el reino de los cielos el día de tu venida. Ahora es: Señor, estoy afanado, estoy turbado, estoy preocupado, págame la deuda, no sé qué hacer. Amén. Está acá la iglesia. Entonces, se te fue Cristo. Se te fue. Ahí está Mamón. Ahí no está Cristo. Ahí está Mamón. Porque Mamón tiene que ver con resolver los problemas de esta vida. No solo con riquezas. Tiene que ver con resolver los problemas de esta vida. Entonces, hoy día Dios nos está recordando que te ama y Él desea que no te pierdas. Que ese es el enfoque de Él por el cual vino a ti. Es el enfoque de Él por el cual Él vino a acercarse a tu vida. Te ama demasiado el Señor. Y su deseo principal no es lo que te hace falta, es que no se pierda tu alma. Aún en medio, si tienes o no tienes. Si tienes escasez o tienes abundancia. Ese es el deseo principal del Señor.
que si tus días terminas en escasez, que no es el objetivo del Señor, pero si tus días terminas en escasez, que tu alma se salve. Entonces hay gente que no sabe cuándo va a terminar su día y su oración antes de dormir fue: Señor, págame lo que necesito. Está acá la iglesia. Y no fue: Señor, gracias. Y si mañana si me voy a dormir, Señor, y si tú vienes, me voy contigo. Esa es la oración correcta. ¿Hace cuánto que no oras así? ¿Está acá la iglesia? Entonces, Dios nos ama y nos hace recuerdo hoy día de que ese es el objetivo de tenerlo a Él. ¿Hace cuánto que no le dice: Señor, gracias por esta vida eterna, hermosa que me has dado? Que yo no pagué ni un centavo, tú la pagaste toda. Entonces, hoy en día, nosotros nos hemos convertido muchas veces en cristianos que hablamos de esta manera. Gracias por el alimento, gracias por el día, gracias por mi familia. Gracias por el regalo de la salvación y la vida eterna. Dios mío, hermano, siento que unas cosas se están sacudiendo ahorita, pero es en el mundo espiritual, no a su carne. Su carne necesita usted sujetarlo. Pero en el ámbito espiritual, hoy día tenemos que volver al centro. Desesperarnos por su venida. Desesperarnos para que Él nos transforme. Desesperarnos por aquellas cosas que es el objetivo principal de tenerlo a Cristo, que es la vida eterna. Está aquí en la iglesia. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a aquel que dio la vida por usted? Fuerte. Sigamos. Ahora, mire cómo Dios nos ama tanto. Mire lo que dice la palabra. Deme un segundo. En el libro, denme un ratito. Aquí lo tenía. Ya. Vaya al libro de Segunda Carta de Corintios, capítulo 5. Segunda Carta de Corintios, capítulo 5, por favor. Versículo 16. Muy bien. Dice la palabra del Señor: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos más. 17. De modo que si alguno, ¿qué dice?, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué hizo Dios? Con Él, ¿a través de quién? De Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué dice? La palabra de reconcilia. Muy bien. ¿Qué más dice el versículo 20? Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué más dice? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados, ¿qué dice? Con Dios. Entonces, mire, el tener a Cristo implicó un aspecto importante. Que alguien un día, Dios usó su boca para rogarte que te reconcilies con Dios. Pastor, tanto así. Aquí dice la palabra de Dios, por eso hay que renovar nuestra mente. Dice aquí la palabra que es como si Dios rogase a través de nosotros. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Es decir, que cuando a mí me predicaron, era Dios rogándome. Pastor, Dios no le roga a nadie. Era como si Dios diciéndome: oye, reconcíliate porque te vas a ir al infierno. Arrepiente de tus pecados porque te vas a perder. ¿Usted está entendiendo?
el propósito de Cristo en nosotros, habernos reconciliado con el Padre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchos de nosotros, escuche bien, muchos de nosotros, ¿qué terminamos viviendo muchas veces? Señor, esto de aquí no me parece, no me cuadra. Yo voy a hacer mi voluntad. Entonces Dios tiene que usar a alguien para seguirte diciendo que así no son las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Escúchame. Nosotros escuchamos a la persona que habla de parte de Dios y nosotros pensamos que es la persona, pero es Dios usando la boca de esa persona para rogarte que te compongas. Dígame si está aquí, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Nosotros vemos el vaso, míreme acá por favor, vemos el vaso y como vemos el vaso, nosotros decimos, es el vaso. Así fue en el mundo. En el mundo, cuando te iban a predicar, tú decías, estos hermanos, estas hermanas, son medios locos. O no les parabas mucha bola. O decías después, en otro momento me he de convertir. Y era Dios rogándote, usando la boca de la gente, diciéndote, reconcíliate conmigo. Dígame si está aquí, por favor. Entonces, mire lo que termina pasando. Dios, cuando lo recibimos a Él, el Señor mismo usó a personas y te empezó a decir, arrepiéntete, recibe a Jesús. Jesús te quiere liberar. Jesús quiere hacer esto contigo. Y tú, cuando viste a la persona como yo, pasaron como 6 años para convertirme a Cristo. En esos 6 años me hablaron creo que unas 4 veces, no más. Y las 6 veces yo era, yo estoy en mi mundo. Hasta que un día me tocó entender. Y no porque era el tiempo de Dios. Quiero corregir algo del tiempo de Dios que ya lo he enseñado antes. A veces la gente dice, es en el tiempo de Dios se va a convertir. Entonces, no era el tiempo la primera vez que te predicaron. Siempre fue el tiempo. Solo que tú no te dio la gana de arrepentirte en ese momento, es otra cosa. Porque si Dios te dio la oportunidad y yo seguía pecando, ¿qué era lo que me podía pasar? La paga del pecado es la. Entonces, ¿será que no era el tiempo de morirme? Pero era el tiempo de pecar. ¿Sí se da cuenta? Que es como que ilógico, ¿no? O sea que era tiempo de pecar y después era tiempo de recibir a Jesús. A veces la gente usa el tiempo de Dios y se vuelve una justificación de permanecer un tiempo determinado en pecado. ¿Sí me entendió, verdad? Entonces no usemos el tiempo de Dios como justificación para pecar. ¿Está acá la iglesia? Es que no era el tiempo todavía y por eso todavía no estoy listo para el llamado a servir. ¿Sí está acá la iglesia? Entonces a veces justificamos no es el tiempo de Dios para hacer lo que queremos. Entonces Dios empezó a rogarnos y nosotros decíamos, no es el tiempo de Dios, en otro momento. Entonces Dios seguía rogándote, diciéndote, oye, te ponía una persona, te ponía otra, te ponía otra, te ponía otra. Y tú seguías creyendo que eran los hermanitos, medios locos, medias locas, medios chiflados, pandereta, ¿verdad? Falda larga, pensabas de todo. ¿Está acá la iglesia? Amén o no amén. Todo eso. Y era Dios, como dice la palabra, como si Dios rogase a través de los hombres, reconcílianse con Dios. Ahora, pastor, eso ya pasó. Quiero decirte que eso sigue vigente. Y mucho más que nunca. Porque ahora tú entraste a su congregación, a la reunión de los santos, a la asamblea de los santos, dice la palabra. Entonces ahora Dios, en las diferentes etapas de tu vida, va a usar al Espíritu Santo de manera personal, sí. Pero cuando tú no quieras oír al Espíritu Santo, Dios va a tener que usar a una persona para decirte
Así no se hacen las cosas. Ahí no estás reconciliado con Dios. Reconcíliate, ordénate, haz bien las cosas. ¿Sí está acá la iglesia? Porque la palabra reconciliar en el original significa cubrir. Entonces, si en el original representa cubrir y yo hago lo que quiero estando en Cristo, ¿será que estoy cubierto en esa área? ¿Será que estoy cubierto por Dios en esa área si hago lo que yo quiero? Entonces, si en el original significa cubrir, cuando viene Dios y te dice, mira, así no se hace, ¿sabes lo que Dios te está diciendo? Por ahí yo no te puedo dar cobertura. ¿Sí me está entendiendo la iglesia? Pero cuando tú haces las cosas a mi manera, entonces te doy cobertura. Y ahí es que estás reconciliado. ¿Sí está acá la iglesia? Entonces, cuando Dios está que te habla y te dice, y te dice, y te expresa, y te dice así no, de esta manera no, es Dios diciéndote, oye, en esa área necesito cubrir esa área. Necesito que hagas las cosas a mi manera. Está acá la iglesia. Entonces nosotros muchas veces preferimos otra cosa menos lo que Dios está hablando y lo que Dios está rogando a través de un vaso de Dios, sea hombre o sea mujer, sea un niño, sea un adulto, sea un anciano, sea quien sea. Entonces nosotros, como no entendemos eso, no nos damos cuenta que es Dios diciéndonos, te amo y deseo que no te pierdas. Te amo y deseo que no te pierdas. Entonces, hasta que nosotros no comprendamos el nivel de lo que representa Juan 3:16, seguiremos haciendo resistencia cada vez que Dios usa a alguien para hablar. Hasta que no entendamos Juan 3:16. Porque hasta ahora solo hemos tomado Juan 3:16 para el día que recibimos a Jesús. Pero ese versículo es hasta que te mueras. Porque hasta que partamos de esta tierra, Él va a seguir insistiendo en áreas de nuestra vida para que no te pierdas. ¿Sí está acá la iglesia? Entonces, ese versículo lo usan para el evangelismo, ¿verdad? Para evangelizar lo usa bastante la gente. Ese versículo no es para evangelizar. Eso está, hasta ahora es ese versículo. Todos los días recuérdate, Él murió por mí para que yo no me pierda. Tengo que analizarme y ver en qué áreas necesito cubrir en el nombre del Señor para que no me pierda. Porque Él ya me entregó una salvación. Entonces tengo que ver en qué área para que no me pierda. Pastor, pero ahí está hablando de la reconciliación, de estar en paz con Dios. Perdóneme, si usted recibe a Cristo y yo recibo a Cristo y pasan los años y yo hago lo que me da la gana, ¿será que estoy reconciliado con Dios aún? ¿Está acá la iglesia? Entonces, ¿qué tengo que tener claro yo? Dios me ama y todo el tiempo va a hablarme, y todo el tiempo va a hablarme, y todo el tiempo va a usar a alguien. Si yo no quiero escuchar, va a usar a alguien. Si yo no quiero oír a nadie, Él va a usar a alguien. Él va a usar a alguien. Por eso no es posible que exista un pastor sin tener otro pastor. Porque si ese pastor se pone como el diablo, entonces ¿a quién va a oír ese pastor? Al Espíritu Santo. ¿Sí me está entendiendo la iglesia? Por eso es anormal que una oveja o un congregante no se mantenga. No es que no pueda específicamente no es que específicamente tiene que contar su vida al pastor, pero es anormal que una oveja no tenga contacto con su pastor. Es anormal. ¿Sí está acá la iglesia? O sea, siempre tendrá que haber una relación con respeto. Siempre tendrá que haber una relación. Entonces es anormal que no exista una relación entre pastor y oveja. Entonces hay ovejas que a veces dicen, en esta área de aquí, no, pastor, aquí usted no me puede aconsejar. Esta área yo hago como yo quiero. Entonces no permites que Dios use la boca de quien sea. Vamos a omitir al pastor X, la voz de quien sea, para que en esa área te hable y como que si te estuviese rogando. Así no es. ¿Está acá la iglesia? Entonces a veces usted puede pensar, o sea, que ¿por qué mi esposo o mi esposa o fulano o fulana o el pastor me repite tanto algo? Es como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, cubre con Dios esa área. Entonces las personas, que me molesta mi mujer, me molesta mi marido,
molesta el pastor. No estamos entendiendo, escúcheme, que Dios te ama tanto que desea que no te pierdas y quiere que cubras esa área a la manera de Dios para que estés en paz con Él en esa área. ¿Está aquí la iglesia? Esa es la manera que Dios habla y sigue diciéndonos, te amo. Cuando tú escuchas un consejo de alguien, de Dios, no de un amigo o amiga por ahí, perdón la palabra, hermano, mequetrete por ahí, que a veces decimos que son amigos o amigas, pues no son es nada. Está acá la iglesia, amén o no amén. Si usted escucha un consejo de alguien de Dios, y usted dice, bueno, está bueno ese consejo, lo voy a tomar y lo voy a aceptar. Estás escuchando a Dios mismo, estás obedeciendo a Dios mismo. Pero si tú te pones con Él, no creo, entonces estás omitiendo lo que Dios te está hablando y la área que Dios quiere cubrir en tu vida. Está acá la iglesia, dígame si está aquí. Es muy importante que nosotros todo el tiempo estemos oyendo a Dios en las áreas que necesitamos que Él cubra. ¿Está acá? Sí está aquí, ¿verdad? Es muy importante. Repito, es muy importante. Por eso hoy día Dios nos está diciendo que nos ama. Entonces, si viene alguien y te dice algo de Dios, mira, eso por ahí no es. Es Dios diciéndote, oye, ve, te amo. ¿Sí está acá la iglesia? Si viene alguien del Espíritu a decirte, así no se hacen las cosas, así no es, estoy viendo esto. O cuando usted le dice a sus hijos, estoy viendo esto, mira, así no es. Es Dios usando tu boca en un lenguaje explicado, pero en el centro diciéndote, Dios, te amo. ¿Está acá? Entonces, eso es sentirse amado por Dios. Hay gente que piensa, aprenda por favor, aprenda sabiduría del cielo. Repito, aprenda sabiduría del cielo. Hay gente que dice, es que yo siento que me ama porque me da lo mejor. Yo siento que me ama mi esposo o mi esposa porque me da lo mejor. Yo siento que mis hijos me aman porque siempre están cuidando de mí. Pero cuando tú vas al centro de la palabra, una de las mayores expresiones de amor es Dios diciéndote, arrepiéntete. Eso es lo que la gente no entiende. La gente en esta tierra ha centralizado el amor con dádivas. La dádiva no te va a salvar del infierno. El consejo de Dios te va a salvar de la perdición. Entonces, cuando alguien te dice de parte de Dios algo, y tú sigues insistiendo a tu manera, tú le estás diciendo al Señor, o yo le estaría diciendo al Señor, no necesito tu amor. ¿Estás acá en la iglesia? Entonces, ahora cuando Dios te hable algo, tú me amas. Está aquí. Tú me amas. Así suene como que, ay Dios mío, pero es que mi esposo me dice esto y me cuesta aceptarlo, pero yo sé que es verdad. Es Dios diciéndote, te amo. Más que el hombre, es Dios diciéndote, te amo. Está aquí en la iglesia. Cuando venga tu papá o tu mamá o te digan algo de Dios, algo que sea correcto, y tú, no, Señor, no necesito tu amor. ¿Sí se da cuenta? Que hay diferentes maneras de decir que no necesitamos el amor de Dios. Pero, ¿cómo demostramos que recibimos el amor de Dios? Es que tengo a Cristo. No, tú demuestras que recibes el amor de Dios cada vez que Él te habla. Entonces, yo recibo tu amor, Señor. ¿Por qué? Porque me estás hablando. Y dice ahí que Cristo vino y ahora somos embajadores en el nombre de Cristo. Y es como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En pocas palabras, así no es. Está acá. Entonces, Dios hoy día, en su amor, nos está diciendo, cada vez que te hablé, cada vez que te he dicho, cada vez que tú, es que no me entiende mi marido, mi mujer, tal cosa, nadie me entiende. Has puesto resistencia a su amor. ¿Está acá la iglesia? Dígame si está aquí, por favor, Dios mío santo.
Ha puesto resistencia a su amor. Entonces hoy día Dios, en su amor, te está recordando una vez más que Él desea que no te pierdas. El otro día conversaba con alguien, no es de aquí, así que no se preocupe. Si no viniste hoy día, no te preocupes, que no eres tú tampoco. Escúchame, una persona me decía, pastor, quiero un consejo suyo. A ver, dime. Me habló como 40 minutos, no ni siquiera desde aquí, es de otra iglesia. Y imagínense qué tremendo, que yo le estaba dando los consejos. Y me decía, es que no me parece. Y ya de tanto hablar, sí, puede ser. Y ese es el problema. Cuando usted y yo entramos en el puede ser, es un peligro. Porque Dios no varía lo que Él te aconseja. En Dios no existe el puede ser. ¿Sí está acá en la iglesia? En Dios es o no es. Y ese es el amor de Dios. ¿Eso es para ti o eso no es para ti? ¿Sí me está entendiendo? O por ese lado es o por ese lado no es. En Dios no existe el quizás. En Dios existe es o no es. Y cuando Dios te dice eso es, Dios te está diciendo te amo. Cuando Dios te dice eso no es, Dios te está diciendo te amo. Cuando Dios te dice de esa manera no tienes que hacer las cosas con tu esposo, Dios te está diciendo te amo. Cuando Dios te dice de esa manera no tienes que hacer las cosas con tu esposa, es Dios diciéndote te amo. ¿Está acá? Es Dios diciéndote te amo. Pero no, nosotros no, es que tiramos todo. Es Dios diciéndote te amo. Cuando usted y yo entendemos esta perspectiva, de esta manera las cosas, como Dios nos las ha enseñado hoy día, entonces tú vas a estar más presto para oír lo que el amor de Dios te quiere decir. En vez de estar así, vas a estar más presto para oír. Entonces, el Dios del cielo va a ver, tú estás recibiendo de mi amor. Por eso usted ve que Dios el Padre dijo del Hijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué hacía el Hijo? El Hijo dijo, escuche, el Hijo dijo, Jesucristo dijo, todo lo que he visto de mi Padre hacer, eso yo hago. Entonces el Hijo aprendió a oír al Padre. Los hijos tenemos que aprender a oír al Padre y hacer. Eso es recibir el amor de Dios una vez habiendo ya tenido a Cristo en el corazón. Entonces, hoy día Dios te está recordando cómo realmente Él desea que no te pierdas. ¿Está aquí en la iglesia? Entonces, hoy día Dios te está diciendo, no quiero que te pierdas. Nunca mi deseo va a ser que te pierdas. Pero cuando yo te diga algo, recuerda que es el amor mismo diciéndote, de tal manera te amé que envié a mi Hijo, ahora que lo tienes, te estoy hablando de mi parte para que no te pierdas. Para que por ahí no es el camino, por ese camino no es. ¿Está acá la iglesia? Y yo creo que principalmente a los que son casados aquí, los que esperan casarse, sea humilde para oír a su esposo o a su esposa. Sea humilde. ¿Por qué? Porque usted así no va a llegar a ningún lado. Y aunque usted diga, el amor de Dios lo tengo, no hay demostración de amor si no sabes oír. ¿Está acá? Asimismo, acá en la iglesia, en la congregación, si yo como pastor le digo algo a usted, no haga resistencia, porque no me está rechazando a mí, está rechazando el amor de Dios. Eso es todo. Lo está rechazando. Porque el amor de Dios mismo le está llevando a decirle, por ahí no es, no te pierdas. Todo aquel que cree en Cristo, Jesús dijo, si creéis en mí, seguid mis mandamientos. Entonces, si viene Dios y tú has creído en Cristo y Dios te establece un mandamiento a través de alguien, de Dios, tu pastor o tu pastora, y tú dices, no, así no quiero hacer, entonces demuestras no creer. Pastor, yo sé que en todo tengo que sujetarme, obedecer. Si algo no es de Dios, por supuesto no lo hagas, pero dudo mucho y Dios me libre de decirte algo que no es de Dios. Como una vez una persona me dijo, eso no es de Dios, pastor. Sigue en el mismo estado. Entonces la palabra dice, por los frutos los conoceréis. Está acá la iglesia. O sea, hay cosas que tú puedes pensar,
No, yo sí estoy cubierto en esa área. Pero Dios diciéndote, mira, yo te amo, así no es las cosas. Así no es. Entonces, hoy día Dios nos ha venido a hablar con amor. A decir, recordarnos una vez más, con amor no porque las palabras son suaves. Está aquí. Con amor no porque las palabras son delicaditas, no. Con amor porque Él nos está hablando su verdad. Porque nos está hablando lo que es correcto, lo que no es correcto. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, su amor hoy día una vez más nos está diciendo, te amo y deseo que no te pierdas. Cuando yo te hable, es yo diciéndote, te amo, quiero cubrir esa área, así no hagas las cosas. ¿Está aquí la iglesia? Mire lo que dice la palabra, por favor. Y terminamos con esto. Segunda carta de Corintios 3:18. Segunda carta de Corintios 3:18. 3:18. Dice la palabra del Señor. Miren lo que dice. Perdón. A ver, ya. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando al Señor, nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, ¿cómo somos transformados? De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Le explico. Dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios, es como que estuviéramos viendo a la gloria del Señor. Y mientras más lo vemos a Él, mientras más nos acercamos a Él, nos asemejamos a Él. Amén o no amén. Entonces, aprenda, por favor. ¿Cómo yo puedo decir que yo me estoy asemejando a Él, diciendo que me acerco a Él, que oro, que ayuno, si no escucho a nadie? ¿Está acá? Si no oigo a nadie, si hago mi voluntad, si hago lo que yo deseo. Porque dice ahí que cuando nos acercamos a Él, nos acercamos como en cara descubierta, a un espejo, viendo la imagen del Señor, y somos transformados de gloria en gloria. Por lo tanto, el amor de Dios te lleva a que no te pierdas, y al momento que te acercas a Él y te habla para que no te pierdas, cada día te pareces más a Él, aquel que oye, aquel que escucha, aquel que obedece. Eso es que Él te demuestre su amor, que seas transformado. Por eso el amor de Dios tiene que ver con ser una persona transformada. El que es transformado no se va a perder. El que es transformado no se va a ir al infierno, téngalo por seguro. Porque aquel que se acerca a Él para oírlo, se asemeja a Él y está siendo transformado. Por eso el amor de Dios originalmente nos lleva a transformación. Dígame si está aquí, por favor. Nos lleva a transformación. Entonces, imagínese una persona que está en la congregación, y en cualquier congregación X, y aparente oír a alguien de Dios en una congregación en cualquier lado, pero va a su casa y murmura y se queja o publica cosas en las redes en contra de lo que escuchó de esa persona de Dios. No está recibiendo el amor. Está acá la iglesia, no lo recibe. ¿Por qué? Porque publica algo en contra, o escribe, o piensa, o murmura en contra de lo que Dios está hablando. Entonces, aunque tú digas, lléname, Señor, de tu amor, es vacío lo que hablas. Está acá la iglesia, es vacío, porque Dios te está hablando y Dios te está rogando, te está diciendo, así no es. Dígame si está acá la iglesia. Sigamos, por favor, versículo Romanos 12:2. Mire el amor lo que hace en nosotros. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Mire, dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para qué vino Cristo? Para que no te... Entonces, para yo entender la voluntad de Dios, tengo que entender primero por qué razón Él vino. Voy a repetirlo. Para yo entender la voluntad de Dios en mi vida, tengo que entender primero por qué razón lo tengo a Él. ¿Y por qué razón lo tengo a Él? Para no perderme. Y si lo tengo a Él y Él desea que no me pierda, entonces para yo entender lo que Él quiere hacer conmigo, una de esas es que no me pierda,
tengo que llevar mi mente a ser transformada. Si no, estoy destinado a perderme. Todo aquel que no transforma su mente a través del amor de Dios, entendiendo que no es el deseo de Dios que se pierda, se va a perder. Por eso Él te ama tanto y te recuerda una vez más diciéndote hoy día: no es a tu manera, renueva tu mente. Cuando tú me oyes, entonces estás recibiendo verdaderamente mis palabras en amor, y eso va a producir que no te pierdas, porque vas a ser transformado y vas a caminar en la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ese es el procedimiento en el Señor. Entonces las personas no, yo sigo creyendo que Dios lo va a hacer de esta manera. Yo sigo creyendo que Dios va a operar de esta manera. Y Dios diciéndote: mi hijito, mi hijita, tú no estás recibiendo el amor nada. Porque yo te estoy trazando algo. Y tú quieres, según tú, usar la Biblia a tu manera, y según tú creer que va a ser a tu manera. Pero ya te estoy trazando algo. Y en eso que te estoy trazando es para que tú no te pierdas. Y de esa manera es que se cumple Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo para que tú no te pierdas. Tú sé transformado primero, tú cambia primero, y entonces serás salvo tú y después tu casa. Pero si tú no permites que el amor de Dios, yo no permito que el amor de Dios me hable para Él decirme: así no es, mira por allá no, entonces hago resistencia. Y cada vez que hago resistencia, me resisto al amor de Dios. Me resisto al amor de Dios. No te resistes a otra cosa, te resistes al amor de Dios. Está acá la iglesia. Así que dejemos de resistirnos a ese amor, que es un amor tan grande que el único deseo es que no te pierdas. Y eso incluye muchas áreas: la salud, el matrimonio, las finanzas, todo. Entonces, cada vez que usted en una área la hace a su manera, en una cosa la hace a su manera, es el problema. Está acá la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere que comprendas hoy día. Él te ama y Él desea que no te pierdas. Y de esta manera. Si usted no le cuadró la prédica y usted va a ver, vamos a Google, vamos a ver en Facebook, usted no recibió el amor, nada. Usted se calentó, perdió tiempo hoy día. Está acá la iglesia. Métase con Dios, Espíritu Santo, a ver, sígueme hablando de esto. Ya me hablaste hoy día, sígueme hablando de esto. Quiero aprender más de lo que ya me enseñaste, para seguir recibiendo tu amor y oírte y caminar. Está acá la iglesia. Porque hay gente que solo quiere aprender para refutar. Solo quiere aprender para ver en qué se equivocó el pastor. Hay gente que es así. Eso no es recibir el amor. Tú no estás queriendo aprender para no perderte. Estás queriendo aprender para llevar la contraria todo el tiempo. Está acá la iglesia. Así no se aprende. Se aprende en el amor. ¿Cómo aprendo? Aprendo para no perderme, para que eso me siga transformando. Así aprendo. Está acá la iglesia. Dios nos ama para no perdernos. ¿Está acá la iglesia? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús.